Me llamo Roberto Escarré y soy director de la Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales de la Universidad de Alicante. Voy a hablar a continuación brevemente acerca de fundraising para universidades, específicamente de proyectos internacionales, de nuestra experiencia y de algunas cuestiones iniciales que pueden ser interesantes para universidades latinoamericanas. Las preguntas que voy a intentar contestar son las siguientes. En primer lugar, si hay dinero disponible para proyectos en educación superior, cómo funciona el proceso de captación de proyectos internacionales y qué tipo de estrategias llevan a cabo las universidades que actualmente están teniendo más éxito en este tema. Bueno, ¿por dónde empezamos? Las universidades latinoamericanas, por lo general, no tienen una oficina de captación de proyectos internacionales, con lo que las actividades se suelen atomizar en las facultades, en los departamentos, que de forma espontánea van presentando proyectos a las distintas convocatorias que aparecen, especialmente en el marco de la Unión Europea. Lo que nos dice las tendencias en cooperación en educación superior es que se ha aumentado bastante lo que es la financiación para proyectos internacionales. Ahí tenemos una comparación entre la financiación para educación superior y educación primaria, y hay además varios informes que certifican que la tasa de rentabilidad social y la tasa de rentabilidad primaria de la inversión en educación superior ha aumentado de forma considerable y especialmente en países en vías de desarrollo. Las fuentes de financiación son diversas y se pueden agrupar de distintas formas, según el tipo de cooperación, según el tipo de ayuda, según el origen de ayuda. A mí me gusta especialmente según el tipo de cooperación y las divido habitualmente en bilateral, multilateral y fundaciones privadas. Bilateral es la que desarrollan los países, los estados, a través de sus agencias de cooperación, la española, por ejemplo, con la ECI, Alemania con GTZ, con DAD, etc. La cooperación multilateral es la que llevan a cabo las grandes organizaciones internacionales, como Banco Mundial, Comisión Europea, etc. Y las fundaciones privadas por las fundaciones que las grandes empresas multinacionales tienen disponibles y que también financian actividades de educación superior. En concreto, la Unión Europea aporta el 60% del total de la ayuda al desarrollo, aunque 2/3 de esa ayuda tiene contraprestaciones, ¿de acuerdo? Son licitaciones en bienes, servicios, etcétera, donde muchas veces tienen que entrar contrapartes europeas. La distribución de ese 60% es, en concreto, el 80% viene de los estados y el 20% viene de la Unión Europea como institución. Ese 20% es un pastel muy grande que se divide básicamente en relación a las universidades en convocatorias de cooperación y en convocatorias de investigación. La Comisión Europea sigue las políticas de las 3 Cs, complementariedad, coordinación y coherencia, o intenta seguirlas para que no haya solapamiento entre alguna de esas convocatorias. Ese sería un poco el panorama que hoy tenemos en 2013 acerca de los distintos programas regionales que tiene la Comisión Europea, que, como indico ahí, van a bifurcar, van a acabar en 2 básicamente. La investigación se va a llevar a cabo a través de un programa grande que va a ser Horizonte 2020, que va a cubrir desde 2014 al 2020, y todas las actividades que hay, Alpha, Erasmus Mundus, etc., se van a agrupar en Erasmus for All. Frente a ese panorama de financiación, ¿cómo responden las universidades? Bueno, básicamente tienen 2 modelos institucionales de cooperación, el modelo espontáneo y el modelo integrado. El modelo espontáneo básicamente es el que comentaba, individual, muy pasivo, con resultados mayormente efímeros y con poco impacto institucional. Y el modelo integrado, que es el que tenemos que tender las universidades, ya incluyen la política de internacionalización y específicamente la captación de fondos en cuestiones absolutamente institucionales, en planes de cooperación, en planes de fundraising, donde los resultados van a ser ya más sostenibles y donde van a producir claramente un impacto a nivel de fortalecimiento y desarrollo institucional. En Europa hay distintos modelos, en Europa y en el mundo. Está el modelo Alumni para la captación de fondos, que es captar recursos de los alumnos que estudiaron en el pasado en las universidades. El Major Gift, que busca básicamente mecenas. El tema de las fundaciones, que es como una entidad jurídica distinta para captar recursos. Y algunos modelos que agrupan esos 3 anteriormente citados de distintas formas. Entonces yo lo que voy a centrar básicamente mi breve exposición va a ser en las actividades internacionales y dentro de ellas en las actividades de financiación que se pueden realizar ahí dentro en cuanto a proyectos internacionales. Entonces, para conocer un poco cómo funcionaría esta cuestión, básicamente el entorno
de acceso a la financiación se realiza a través de convocatorias competitivas. Los proyectos internacionales tienen convocatorias que van apareciendo periódicamente, las universidades tienen que estar al tanto, tienen que estar buscando oportunidades, buscando socios para participar, redactando proyectos y, si tienen éxito, por supuesto, gestionando esos proyectos, en los que yo recomiendo, para empezar, bueno, pues buscar la posibilidad de participar como socio más que como coordinador si la institución no tiene experiencia en el pasado. El lobbying, como señalo ahí, está bastante sobrevalorado. No hace falta hacer lobbying para participar en proyectos europeos. Es importante que se conozca a la universidad, pero no es fundamental, sino lo que importa es presentar proyectos de calidad, con buenos consorcios y con actividades que resulten interesantes para la cooperación europea. Ese sería el funcionamiento básico de un proyecto. Básicamente del ciclo de vida del proyecto: se buscan oportunidades, se redactan propuestas, se gestionan proyectos y se hace una transferencia. La parte más complicada de este negocio sería la propia redacción de las propuestas, porque la tasa de éxito no suele superar el 10%. Abajo se señalan algunas de las habilidades que hacen falta para cada una de esas áreas, pero reitero que la redacción de propuestas es donde hay que hacer especial hincapié. Para ello se proponen distintas estrategias en las instituciones de educación superior. La captación de fondos no es una actividad espontánea que surge de repente, sino que tiene que haber una política institucional que ampare y que fortalezca ese tipo de actividades, si es posible a través de un plan estratégico de fundraising internacional. Los posibles objetivos de ese plan serían contribuir al financiamiento de las actividades internacionales de la universidad, capacitar recursos humanos, desarrollar una cultura de fundraising, fortalecer las relaciones entre los organismos y consolidar el posicionamiento internacional de la universidad. Eso nos permitiría tener unos resultados sostenibles en el tiempo, porque la formación va a permitir que luego haya una continuidad. Los posibles pasos para avanzar en esas estrategias: primero, conocer cuáles son nuestras fortalezas, en qué podemos trabajar. Y ahí habría que hacer un análisis macro sobre nuestras políticas, sobre las medidas para fomentar la captación de proyectos internacionales, la normativa, pero sobre todo los departamentos que tienen fortalezas a la hora de redactar propuestas. Algunas cuestiones que yo señalo que se podrían tener en cuenta a la hora de ese análisis sería, bueno, pues todas las cuestiones que señalo ahí: el número de publicaciones, la participación en congresos. Todo esto nos puede dar una idea de qué departamentos pueden participar en proyectos con más facilidad. En segundo lugar, habría que hacer un plan de formación que abarcaran tres targets: el equipo directivo, con cuestiones de sensibilización, básicamente el personal investigador, que tendría que redactar propuestas y, por tanto, formación en ese tipo, y el personal administrativo, que tendría que gestionar y, por tanto, con cursos sobre gestión de proyectos europeos o internacionales. Por último, tendríamos el desarrollo del perfil de proyectos, que nos permitiría, con el análisis anteriormente hecho, saber en qué áreas somos realmente fuertes. Y, de otro lado, tendríamos el desarrollo del perfil de instituciones donantes, que son las convocatorias que tendríamos. Ese sería tercer y cuarto paso en la estrategia, para acabar con un programa operativo que conjugara ambos niveles. Por un lado, la oferta, nuestra capacidad de generar proyectos; por otro lado, la demanda, las convocatorias. Eso nos llevaría a un calendario, a un plan de trabajo con responsables, acciones, indicadores, que nos permitiría planificar, pues, en un año, cuántas propuestas vamos a presentar, en qué ámbitos, etc. Eso básicamente es lo que hemos llevado haciendo en los últimos años en la Universidad de Alicante. Tenemos bastantes casos de éxito en distintas regiones del mundo. El Instituto Tecnológico de Costa Rica, por ejemplo, ha trabajado con nosotros bastante tiempo en temas de fundraising y ha tenido mucho éxito en los últimos años. En otras áreas, pues tenemos Princess Humai University for Technology en Oriente Próximo, University of Social Sciences and Humanities en Vietnam, la Jagiellonian University en Polonia o Moi University en Kenia. Básicamente son algunas referencias. Si quieren alguna información adicional, no duden en contactar con la dirección que les indico aquí al final. Muchas gracias por la atención.